En los añorados años 80, nacieron los primeros millennials, una generación marcada por la nostalgia, los desafíos laborales y, para muchos, el hecho de vivir con nuestros padres más tiempo del que nos gustaría admitir. Pero ahí no termina la historia. Cuando por fin logramos independizarnos, formar una familia y enfrentarnos al mundo, la era digital nos recibió con los brazos abiertos y sus inevitables consecuencias. ¿A qué me refiero con consecuencias? Pues a vivir en una sociedad donde las redes sociales reinan y todo el mundo tiene algo que opinar, aunque nadie se lo haya pedido. Antes era distinto. Cuando una pareja tenía un bebé, lo más cercano a una guía eran el famoso libro del doctor Spock, ¿qué esperar cuando estás esperando? Y por supuesto, los consejos bien intencionados, pero a veces cuestionables, de madres, abuelas y vecinas. Benditos años 80. Nuestros padres no tenían redes sociales. Recibían consejos de pocos y hacían lo que podían. Hoy recordaremos las 7 cosas que hacían los padres de los 80 y que a día de hoy son totalmente impensables. ¿Estás listo para este viaje al pasado? ¡Comencemos! Si creciste en los 80, sabes perfectamente que las palabras seguridad y precaución no estaban en el vocabulario familiar. ¿Casco? ¿Coderas? ¿Rodilleras? ¡Claro que no! Esos eran accesorios de los jugadores de hockey que veíamos en las películas los sábados por la tarde. Para nosotros, salir con la bici era un acto de fe. Solo tú, tu bicicleta, y la esperanza de que el camino no te traicionara. No conozco a nadie de esa época que no tenga una buena historia de cicatrices y huesos rotos. ¿Quién no se raspó las rodillas bajando por una cuesta en bicicleta? ¿O se llevó un buen golpe intentando patinar? Yo recuerdo una vez en la que me caí tan fuerte que perdí el conocimiento por unos minutos. ¿Qué hicieron mis padres? Me levantaron, me dieron agua y me dijeron que descansara un poco. Ir al hospital ni siquiera era una opción. Hoy, pensar en esas situaciones nos parece una locura. Si pensabas que la bici era un riesgo, ir de paquete en moto era el siguiente nivel. Era muy común ver a padres y madres llevando a sus hijos en motocicleta, ninguno con casco. ¿Por qué? Simplemente no era costumbre. Y claro, nadie cuestionaba esos riesgos. Ahora miramos hacia atrás y agradecemos haber salido enteros de esa etapa. Hoy en día, la crianza de los hijos incluye un manual no escrito sobre cómo transportarlos. Desde el primer día, todo gira en torno a qué sillita es más segura, si cumple con la última regulación y, por supuesto, si va a contramarcha. Porque claro, si no va a contramarcha, parece que no estamos haciendo las cosas bien. Ya no basta con comprar una sillita cualquiera. Ahora se trata de analizar entre grupo 0, 1, 2, 3, y asegurarte de que tu hijo esté protegido hasta que alcance los 135 centímetros. Así tengas que ver a tu preadolescente encajado en una sillita, que parece más diseñada para un viaje espacial que para ir al supermercado. Contrasta esto con los recuerdos de quienes crecimos en los 80 o incluso los 90. Aquellos viajes largos en un capazo que, sinceramente, parecía más adecuado para ir a recoger fruta que para un trayecto de 1000 kilómetros. ¿Seguridad? Bueno, mientras no se cayera, todo estaba bien. Y cuando no había suficientes asientos, simplemente te acomodaban donde cupieras, en las rodillas de tu tía, compartiendo el asiento trasero con 4 primos o, si tenías suerte, en el asiento delantero, sin cinturón y con la ventana abierta. ¿Quién no recuerda esos momentos cuando tus padres llevaban a todo un grupo de niños al cine en un auto pequeño? 5 atrás, 2 adelante, y ninguno atado. El único límite era cuántos podían caber antes de que el coche ya no pudiera arrancar. Y lo mejor de todo, lo normal que era. Pero si estás escuchando esto, significa que sobreviviste a esa era de improvisación total. ¿Te acuerdas de cuando jugar en la calle no era un acto de valentía, sino simplemente lo que hacíamos todos los días? La mayoría no íbamos muy lejos, claro.
porque nuestras madres tenían un radar infalible para saber si nos pasábamos de la esquina. En mi caso, jugar a la pelota con mi hermano justo frente a la casa, vigilando siempre que no pasara ningún coche, era la actividad favorita. Y si había un descampado cerca, era como tener nuestro propio parque de aventuras. Bicicletas, carreras y, por supuesto, misiones épicas como ir al colmado a comprar lo que nos pedían. Y sí, eso incluía el cambio exacto para unas golosinas de contrabando. Lo más curioso de aquellos tiempos es que todo esto sucedía sin teléfonos móviles, sin apps de rastreo y sin mensajes de «ya llegué». Salías, jugabas y volvías cuando el sol empezaba a esconderse o cuando tu mamá pegaba un grito desde la puerta. Incluso el trayecto de la escuela a casa era una aventura solitaria que hoy sería impensable. ¿Qué cambió? Quizás fue el aumento de las noticias sobre secuestros y crímenes, que aunque no sean necesariamente más frecuentes que antes, parecen estar en todas partes gracias a las redes y los medios. Hoy, como madres y padres, muchas veces nos gana el miedo. ¿Y si algo pasa? Es una pregunta que aparece con solo pensar en dejarlos salir solos. Pero quizás, solo quizás, debamos buscar ese equilibrio. La independencia que nos dieron nuestros padres nos hizo más seguros de nosotros mismos y nos permitió descubrir el mundo a nuestro ritmo. Mientras en Estados Unidos los jóvenes enfrentaban una ley seca que no les permitía probar una gota de alcohol hasta los 21 años. Y aún sigue siendo así en los hogares latinos. La historia era completamente diferente. Aquí era prácticamente un ritual familiar que los niños probaran un poquito de todo, bajo la mirada cómplice de padres y abuelos. Mi abuela, como muchas otras, tenía una receta mágica para nosotros. Tomaba una rebanada de pan, la empapaba en vino tinto y la espolvoreaba con azúcar. ¿El resultado? Un sueño profundo y reparador que ahora, mirándolo con ojos de adulto, parece sacado de una novela. ¿Cómo dormíamos tan tranquilos? Bueno, la respuesta está bastante clara. No solo era el vino. Durante las sobremesas familiares, no faltaba la típica cucharadita de café que te ofrecían para que fueras aprendiendo, o un sorbito de champán para brindar con los mayores. Todo era parte de las costumbres de la época, vistas como algo normal y hasta cariñoso. Hoy, simplemente no podemos imaginar a nuestros hijos participando de estas travesuras gastronómicas. Claro, ahora que sabemos más sobre los efectos del alcohol en el desarrollo, estas prácticas nos parecen impensables. Pero hay que admitir que crecimos en un contexto diferente, en el que los límites eran más difusos y las costumbres menos cuestionadas. Eso sí, al mirar atrás, no podemos evitar una mezcla de nostalgia y sorpresa. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que te dieron a probar algo prohibido de pequeño? Cuéntame tu experiencia y cómo crees que eso marcó tu infancia. En los años 80, las normas de seguridad vial parecían más una sugerencia que una obligación. Uno de los recuerdos más entrañables, y hoy impensables, era cuando papá o mamá nos sentaban en sus rodillas para enseñarnos a conducir. Eso sí, ellos manejaban los pedales mientras nosotros teníamos el privilegio absoluto de sostener el volante. Por supuesto, estos paseos no ocurrían en autopistas ni avenidas principales, sino en la calle más tranquila del vecindario o algún camino rural. Pero, siendo sinceros, ¿cuánto podíamos controlar con nuestras manitas inexpertas y emocionadas? Aún así, era un momento que quedaba grabado en nuestra memoria como una gran hazaña. Uno de mis recuerdos más vivos es el día que fui a adoptar un gatito. Mi padre decidió que no bastaba con llevarme en el coche, sino que también debía experimentar ser piloto. Ahí estaba yo, sentada en sus rodillas, con una mano en el volante y la otra sosteniendo al gatito recién adoptado. ¿Peligroso? Absolutamente. ¿Inolvidable? También. Años después, no puedo evitar reírme al recordar la escena. Un niño conduciendo,
un adulto confiando demasiado y un gato completamente confundido. Por muy divertido que suene, este tipo de aventuras están fuera de lugar en la actualidad. Ahora sabemos la importancia de respetar las normas de seguridad y la responsabilidad que implica estar al volante. Así que, por favor, dejemos que los niños vayan a la autoescuela cuando llegue el momento, y mientras tanto, que disfruten del viaje desde la seguridad de sus sillitas. En una época donde no existían tablets ni smartphones, la vida de los padres era todo un reto a la hora de entretenernos durante comidas familiares o largos viajes. La pregunta recurrente, ¿hemos llegado ya?, se repetía más que las canciones de la radio, y los adultos tenían que armarse de paciencia y creatividad. ¿Cómo lo lograban? Para empezar, con mucho ingenio. Durante las comidas, la educación jugaba un papel clave. Se esperaba que los niños estuvieran sentados y participaran en las conversaciones. Y si no, la famosa colleja o un «ya hablaremos en casa» eran recordatorios efectivos. Claro, también se usaban cuentos, libretas para dibujar o juegos verbales como «veo, veo», que nos mantenían ocupados. Los trayectos largos eran otro cantar. Sin dispositivos electrónicos, nos entreteníamos con juegos como contar coches rojos, inventar historias sobre las placas de matrícula o cantar canciones a todo pulmón. Sí, eran tiempos más ruidosos, pero también más imaginativos. Y cuando ya no funcionaba nada, un vistazo intimidante del retrovisor bastaba para apaciguar la inquietud en el asiento trasero. Aunque ahora los smartphones y tablets son una solución fácil, nos hemos perdido un poco de esas experiencias que nos enseñaban paciencia, creatividad y la capacidad de entretenernos con poco. No es que sea malo usar la tecnología. A veces esa es la salvación en viajes interminables. Pero alternar con actividades más tradicionales puede enriquecer mucho la experiencia de los niños. Si eras niño en los 80 o 90, probablemente alguna vez fuiste el encargado de comprar el tabaco de tu padre o tu madre. Te daban el dinero, te encomendaban el recado y, sin pensarlo dos veces, ibas al estanco más cercano. Al llegar, pedías el famoso cartón de tabaco con la naturalidad de quien compra pan. El dependiente, sin pestañear, te entregaba el paquete y te despachaba como si nada. ¿Quién iba a pensar que un niño de 8 años se fumara un cigarro? Ni preguntas, ni desconfianza. Todo era parte de una rutina normalizada. Claro, cuando llegabas a la adolescencia, el truco empezaba a desmoronarse. Con 14 o 15 años, el dependiente te miraba de reojo, quizás sospechando que el tabaco no era exactamente para tus padres. Fue por esa época que las leyes y las costumbres empezaron a endurecerse, haciendo que estas prácticas pasaran a la historia. ¿Y tú? ¿Qué costumbre de tu infancia recuerdas que hoy sería imposible de hacer? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y recuerda suscribirte para más recuerdos nostálgicos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.